Hola familias, bienvenidas. Estáis en Escuela de Ilusiones. Hoy me gustaría hablaros de nuestro proyecto de Tailandia. Todo empezó con este libro. Se llamaba Más del Mundo. Juraría que está descatalogado, pero seguro que si lo buscáis lo encontráis. Y la cosa es que viene todo así con imágenes grandes y un poquito de texto abajo. Y a mis peques les llama muchísimo la atención esta foto. En ella, como veis, aparecen una niña y una mujer, jirafas. Y bueno, lo del tema de los collares les llamó tanto la atención que les propuse ver un vídeo. Entonces vimos una especie de pequeño documental sobre estas personas y les comenté que si les apetecía podíamos indagar más sobre cómo se vivía en este país, en Tailandia. En el libro aparecen imágenes de personas de todo el mundo con diferentes tipos de ropa, diferentes situaciones. Lo interesante de este libro es que nos plantea mamás, pero realmente muy distintas de lo que podemos estar acostumbrados a ver en la sociedad occidental. Existe también el libro de Papás del Mundo, de la misma editorial, La Galera, que también está descatalogado, si mal no recuerdo, y bueno, viene a ser muy similar. Lo que pasa es que eso, en vez de mamás, pues lo que se ve son hombres con sus peques. Por ejemplo, podéis ver pues a un papá nómada con sus dos peques. En este caso podéis ver una cuna móvil. En nuestra casa también el tema de la caza y la pesca llamó muchísimo la atención y a mi hijo le interesó tanto que llegó a fabricarse su propio arco para practicar y probó a afilar flechas tanto con navaja como después con fuego para que estuviesen lo mejor hechas posibles y así probar bueno, obviamente no a cazar, pero sí pues a disparar y a hacer puntería. El libro Niños del Mundo, de la editorial SM, nos ayudó muchísimo a la hora de investigar sobre Tailandia y también sobre cómo se vive en otros lugares del mundo. Este es un libro que ya teníamos por casa y que lo que hicimos para sacarle partido con el tema de Tailandia fue volverlo a leer, pero con el foco puesto en qué estamos viendo que está relacionado con Tailandia o con otros países asiáticos. Y hacíamos mucho hincapié en cómo se vivía en ese país en contraposición de cómo se vive en España. Como veis, trata temas que son muy del día a día, como puede ser comer, pues comer con palillos, comer con las manos, todos del mismo plato. También la ropa del mundo, en la que podemos ver diferentes trajes tradicionales de diversos lugares. Dormir, pues una cama calefactada, dormir con mosquitera, dormir en hamacas. También el tema de fiestas de diferentes lugares del mundo. Lo interesante de esta colección de Mundo Maravilloso es que tiene algunas páginas transparentes que hacen la lectura mucho más dinámica y muy original. Para poder llevar a cabo nuestro proyecto de Tailandia, preparamos también algunas fichas como para rellenar, colorear y también que ayudasen a la investigación. Por ejemplo, un mapa de Tailandia nos pareció que era básico para entender, primero, dónde estaba Tailandia viéndolo en un mapa mundi y segundo, para entender la geografía de este país y dónde estaban las ciudades más importantes. De los dibujos coloreables, uno de los más interesantes es el que podéis ver en pantalla, en la que aparece una persona con el traje más típico de Tailandia y diferentes cosas que estarían como relacionadas con Tailandia, de manera que esto nos permitía hacer una investigación sobre qué eran esas ilustraciones, pues por ejemplo, por qué nos aparecía una orquídea o por qué aparecían unos huevos, los ojos de Naga, qué es este árbol que nos aparece en el dibujo. Todo ello llevó a un conocimiento más profundo de cómo se vive en Tailandia y de qué imagen se tiene en el resto del mundo de este país. Otra de las cosas interesantes que encontramos para imprimir y hacer en casa fueron varias máscaras. El tema de máscaras normalmente en la infancia suele ser muy entretenido, muy divertido el disfrazarse y para adultos también. Y entonces pues lo que hicimos fue comprar algunas purpurinas más de las que ya habitualmente tenemos en casa para buscar colores que nos pareciesen interesantes y decorar estas máscaras tan chulas. Otro de los libros que buscamos para tener en casa y poder investigar Tailandia fue una guía de viajes.
Os recomiendo encarecidamente las guías visuales del país, las guías azules, porque realmente tienen mucha imagen y muchos dibujos explicativos que van a ayudar a que nuestros peques realmente se interesen y que disfruten más de la lectura del libro. Porque si no, hay algunas guías que tienen tanto texto que sí, para viajar están muy, muy interesantes, pero que realmente para usarlas en casa como libro de consulta, pues igual se les hace un poco arduas y sobre todo son niños pequeños, ¿no? Entonces, en este caso, pues eso, buscamos la guía visual de Tailandia, del país, y la verdad es que es realmente completa. Aprendimos cosas de historia, también aprendimos cosas de geografía, los diferentes tipos de paisajes que se pueden encontrar a lo largo de todo el país, las aves que había en las diferentes zonas. Gracias a esta guía también descubrimos que el Año Nuevo tailandés, el Songkran, es una de las mayores festividades de este país y bueno, es muy interesante porque la gente en la calle se dispara agua y nos pareció muy divertido, muy interesante y bueno, la verdad es que es un tipo de fiesta que parece pues realmente para tener en cuenta, ¿no? Se celebra en abril, es la época más calurosa del año y en Bangkok, Krabi y Phuket, por citar varios de los más afanados destinos, pues hace tanto calor que todo el mundo está deseando mojarse. Entonces, pues, bueno, se utiliza agua perfumada y hay gente que utiliza agua también refrigerada. Entonces, bueno, pues está divertido. Las fotografías de la vida cotidiana y del paisaje pues nos ayudaban a entender, sin necesidad de movernos de casa, cómo es la vida en Tailandia en las diferentes zonas, porque claro, no es lo mismo, al igual que puede pasar en nuestro país, pues ver también las diferentes herramientas, las formas de vestir, tipos de vehículos, animales, de qué manera se cultiva el campo. También investigamos los ingredientes más comunes en la cocina tailandesa. Por un lado, el tema de los sabores, qué especias se utilizan, como por ejemplo las hojas de lima o el limoncillo, cúrcuma, jengibre, que aquí ya son más conocidos, la galanga, que no sabíamos que existiera. La danza y el teatro también nos pareció algo muy interesante para investigar por el cambio tan radical que hay entre cómo se vive en Tailandia y cómo la vivimos en Occidente. Y entonces, pues además de lo que pudimos leer en nuestra guía de viajes, también vimos un par de vídeos en los que pudimos observar cómo es una danza tradicional en Tailandia. Y bueno, pues nos estuvimos fijando en el tema del movimiento de las manos, la música, los instrumentos más típicos. El tema del Thai boxing interesó mucho a uno de mis peques y fue uno de los dibujos que llevó a cabo porque realmente fue como de lo que más le llamó la atención. Aparte de los sabores y de las especias más utilizadas, también los alimentos, las frutas típicas de allí que aquí no se encontraban, pues nos pareció muy interesante. De hecho, pudimos hacernos con frutas en almíbar, ya que en nuestra zona no hay mercado que venda frutas asiáticas, y pudimos probar el longan, pudimos probar también el jackfruit, y bueno, la verdad es que a pesar de que el almíbar pues siempre hace que cambien los sabores, el tema de texturas, tamaño y en parte, claro, también por supuesto el sabor, pues fue muy interesante y fue de las cosas que comentaron que les gustaría mucho repetir para hacer en otros países y por supuesto para repetir también con Tailandia y probar de nuevo estas frutas. Nos interesamos también por las diferentes historias tradicionales de Tailandia. Por ello nos hicimos con el libro Cuentos y leyendas de los Hawi, un pueblo de Tailandia, de la editorial Kokinos. Se trata de un libro con diferentes historias del pueblo de los Hawi. Están recopiladas por un antropólogo. Por un lado nos explica la historia, nos explica de dónde viene la historia y luego nos va poniendo como pequeñas anotaciones en los laterales de la página para entender qué es lo que estamos leyendo cuando es algo realmente diferente de nuestro día a día. Por ejemplo, que para besar a los niños, los Hawi, como tailandeses, apoyan la nariz contra su mejilla y aspiran 1 o 2 veces, o que para recolectar el caucho o látex, que es un líquido muy espeso que resbala por la corteza y el tronco de un árbol llamado GPA, los Hawi plantan los árboles formando grandes bosques en hileras y que cada 2 días la persona que las cultiva acude a su plantación para recoger este caucho, sangrando a los árboles un poco parecido a como se hace en España con los pinos de resina. Uno de los cuentos que nos pareció más curioso fue en el que nos explicaba que el arroz tiene alma para los tailandeses,
y explicaba diferentes rituales relacionados con la recolección del arroz. Generó un debate bastante interesante respecto a cómo se entiende en las diferentes culturas pues la recolección, la alimentación o a qué cosas se les tiene mucho respeto porque son realmente importantes. El cuyi que se me escuye, el cuyi que se me escuye, el cuyi que se me escuye. Por supuesto, no podían faltar libros de cocina tailandesa para hacer lo más sensorial posible este proyecto y la experiencia en sí. Entonces nos hicimos con este libro, Cocinas del Mundo Tailandia, de la editorial Parragón, en el que se encuentran un montón de recetas, desde entrantes, sopas, platos vegetarianos, ensaladas, postres, en fin. Vienen muchísimas recetas. Por ejemplo, entre otras, nosotros hicimos la crema de quemada de mango, que está buenísima y es muy fácil de hacer. Y vaya, os la recomiendo. Es tremenda. Y creo que para cualquier proyecto que quiera investigar la cultura de un país, es básico el investigar pues, cómo se alimentan esas personas, cómo viven, cómo comen, porque no se trata de que sepamos qué monumentos hay o de cómo se llama la capital, sino que veamos, por lo menos con niños tan pequeños, para mí lo importante es que veamos que hay diferentes opciones, porque es lo que les va a abrir la mente, no el saber los monumentos, ni saber el nombre de las montañas o de los ríos, sino el entender que es lícito elegir diferentes formas de vida y que en cada país pues se van a ir cambiando cosas, pero a la vez se repiten una serie de necesidades, ¿no? Entonces, pues la comida va a cambiar, pero sigue siendo comida. También es interesante cómo se mezclan los sabores, que tenemos que darnos cuenta de que es cultural. ¿Por qué se come el postre al final de las comidas? Pues eso es una cosa cultural de aquí. Lo interesante es que además nos explica pues qué diferentes sabores hay, ingredientes, cómo hacer curry, qué tipos de curry hay. De nuevo, con este libro, al igual que nos había pasado con la guía de viajes, pues las imágenes a todo color han ayudado un montón a entender cómo es o cómo puede ser el día a día de estas personas. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y que si os animáis a hacer alguna experiencia de proyecto de países o culturas del mundo, nos lo hagáis saber. Realmente es muy interesante y os animo a que os pongáis a ello. Un saludo, chao.